Ecuador recibe el crédito más grande de su historia y el gobierno refuerza su frente económico. Los nuevos recursos brindan estabilidad a un país que entra en campaña. ¿El Fondo Monetario traza la cancha electoral? Nunca antes en la historia del Ecuador un presidente había recibido del FMI un salvavidas tan grande como Lenín Moreno. La mayor parte de los 6.500 millones de dólares llegan como oxígeno a un gobierno tan golpeado por la crisis económica y seriamente amenazado por la protesta social. Pues las heridas que dejó el conflicto de octubre del año pasado aún no han cicatrizado. En el programa de hoy veremos si es políticamente correcto que el presidente Moreno logre un importante margen de estabilidad fiscal en la última etapa de su mandato a costa de unas reformas estructurales que tendrá que emprender su sucesor. De este tema y del enroque entre Richard Martínez y Mauricio Pozo hablaremos en un instante. Hoy nos acompañan Fidel Jaramillo, exgerente del Banco Central del Ecuador y exministro de Finanzas, exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF, decano de la Escuela de Negocios de la UDI. Lolo Echeverría, director de la revista Criterios Digital, columnista de Diario El Comercio y analista político. Y completa este panel Napoleón Santamaría, abogado tributario de la Pontificia Universidad Católica con estudios en Bogotá y Buenos Aires. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Este domingo de feriado vamos a hablar del contundente respaldo político y financiero que el Fondo Monetario Internacional dio al gobierno de Lenín Moreno para aliviar en gran medida la crisis fiscal del país. El apoyo consiste en el préstamo más grande que haya recibido el Ecuador de un multilateral. No obstante, hay una serie de compromisos por cumplir en los próximos años. Claudia. Carlos, el nuevo acuerdo con el FMI contempla varios requisitos a largo plazo para mejorar el manejo de las finanzas públicas y lograr la reactivación que se espera en el 2022. Es un plan económico ambicioso que estará sujeto a los vaivenes de nuestra política. Veamos. Es el acuerdo número 20 del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Un crédito de 6.500 millones de dólares por 27 meses. 2.000 millones ya llegaron y fueron para solventar las deudas con el IES, proveedores del Estado, sueldos de funcionarios públicos y reactivación económica. Ecuador tendrá 10 años para pagar el capital con 4 años de gracia. Otros 2.000 millones más llegarán en diciembre, 1.400 millones en el 2021 y los administrará el siguiente gobierno junto a 1.000 millones más en el 2022. A cambio, el FMI pone 10 condiciones. Las más fuertes le corresponderá impulsar al próximo gobierno, como aprobar hasta septiembre del 2021 una reforma tributaria integral que contemple subir el IVA en 3 puntos para que el fisco recaude en el 2022 2.000 millones de dólares. El acuerdo dice que un IVA de 15 puntos es amigable con las personas con menos recursos, porque los bienes que consumen no pagan este tributo. También plantea la reducción de las exenciones del IVA a las universidades y elimina la devolución de este impuesto a los adultos mayores. Se prevén cambios al impuesto a la renta de personas naturales y empresas, un impuesto especial a la gasolina y uno a las emisiones de CO2. En cambio, el gobierno de Moreno deberá adelantar reformas institucionales que garanticen la independencia del Banco Central, leyes que combatan la corrupción y den transparencia fiscal y control al gasto público. Moreno también aumentará sus programas de ayuda y gasto social en 1.000 millones de dólares. Este acuerdo llega a las puertas de una transición política donde el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones diseñadas por el actual. ¿El FMI marca la cancha de las siguientes elecciones? Carlos. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Napoleón Santamaría, buenos días. ¿Por qué usted percibe con total pesimismo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al punto de decir incluso que nos ajustemos los cinturones porque se avecina la caída de la nave? Saludos, Carlos, saludos y saludos, Fidel, y a todos los queridos televidentes. A ver, el acuerdo con el fondo es una declaración en la que el Ecuador se comprometió a hacer algunas cosas. Ya en el reportaje previo se dicen cuáles. Pero ahí faltan mencionar que también el Ecuador se compromete a incorporar impuestos, por ejemplo, a la emisión del CO2 o a eliminar el crédito tributario que el ISD les genera a las compañías que imputan con el impuesto a la renta. Y también a subir la carga fiscal de las personas naturales y las compañías. Un ejemplo rápido. Hoy día en el Ecuador
solo pagan impuesto a la renta las personas naturales cuando ganan más de $940 al mes. Con la reforma pasarían a pagar impuesto a la renta las personas que ganan desde $820. ¿Qué significa, Carlos, en buen romance esto? Que 217,000 personas que hoy día no tributan entran al régimen fiscal del impuesto a la renta. Es decir, no es un cambio menor y lo que buscan todas estas medidas es exaccionar, quitar del bolsillo de muchos ecuatorianos o de la inmensa cantidad de estos recursos económicos, con lo cual el salario real se reduce y la situación económica se Napoleón, convierte más sí, paupérrima. pero vale precisar que todos estos cambios se darán a partir de 2021 y 2022, como para que la gente, quienes nos ven en este momento, no se vayan a preocupar y decir que esto ya va a ocurrir. Esa precisión que debe hacer para evitar suspicacias o preocupaciones innecesarias. Definitivamente, esto aclarémoslo. El compromiso es que el proyecto de ley ingrese en septiembre del 2021, es decir, cuando ya el presidente Moreno no esté en Carondelet, y sea el nuevo presidente el que coja este gran problema. Mira, Carlos, el presidente que trate de ejecutar estos 10 programas de ajuste tributario será un presidente que en 6 meses habrá perdido su capital político y que será una de las personas más odiadas y por lo tanto tendrá incapacidad de gobernar. Por el contrario, porque hay que ser propositivos, por el contrario, no hemos hablado, y te voy a dar las cifras al día de hoy, de cada $10 que ganan nuestras empresas y nuestras personas naturales en el Ecuador, $4 pagan impuesto a la renta. 4, Carlos. $6 no pagan impuesto a la renta. En cifra macro, 23,315 millones de dólares de utilidades, cuidado, utilidades que se generaron en el año 2019 no pagaron impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque en el Ecuador somos especialistas en ser populistas fiscales, dar dádivas, exoneraciones, rebajas y exenciones, por pensando en un gobierno y no pensando en lo que tenemos que pensar, Perfecto. que es el desarrollo del país. Bien, vamos a seguir hablando de eso. Muchas gracias, Napoleón. Lolo Echeverría, buenos días. ¿Acaso el gobierno no tenía otras alternativas que acudir al Fondo Monetario? Lo que nos plantea Napoleón Santamaría es preocupante desde el punto de vista de él. Bueno, si acude al Fondo Monetario Internacional es porque necesita dinero, dinero fresco para seguir gastando, porque lo difícil para un gobierno es reducir el gasto. Y la alternativa es esa, reducir el gasto sin el Fondo Monetario Internacional podía ser lo que hay que hacer en cualquier gobierno, reducir el gasto e incrementar los ingresos. Para incrementar los ingresos, por supuesto, tiene que mover el aparato productivo, obtener inversión extranjera o incrementar los impuestos. Y para reducir el gasto, lo que tiene que hacer es poner el tamaño del Estado a la verdad, es decir, a lo que nosotros podemos, los ecuatorianos, podemos pagar y no gastar más de lo que recibe. Lolo, le interrumpo. Solo sin Fondo Monetario daba lo mismo. Pero Lolo, una pregunta, dentro de estos acuerdos, lo que ha reportado la prensa en los últimos días alrededor de este acuerdo, hay el consenso tanto del fondo como del gobierno de que, por ejemplo, en el gasto público ya es más difícil hacer más recortes porque la mayoría de ese gasto, que son sueldos, etcétera, se van a profesores, seguridad, médicos, y que eso ya es imposible cortar. Entonces ahí hay una primera alerta de que la reducción del gasto público ya no es efectiva en este momento. Bueno, siempre se puede recortar porque si hemos sobredimensionado el costo del Estado, es lógico que se puede recortar. Si llegó el costo del Estado, el gasto público llegó hasta el 40%, pasando del 23%. Entonces, es evidente que se estaba exagerando el gasto público y por lo tanto siempre se puede recortar. Lo que pasa es que siempre se pone como ejemplo a los médicos, los profesores o la policía, pero hay muchísimos otros gastos que se pueden recortar. Perfecto. Bien, Fidel Jaramillo, tenemos dos versiones muy preocupantes, ¿no? La de Lolo Echeverría y la de Napoleón Santamaría. Pero yo he leído a importantes políticos, funcionarios del país, como el ex canciller Francisco Carrión, que en cambio consideran que este acuerdo es digno de aplaudir y que el FMI ya no puede ser visto en este momento como un ogro. ¿Esto es así?
A ver, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, junto con la reestructuración de la deuda externa privada y el apoyo de otros organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la CAF, sin duda es una buena noticia para el país porque permitirá aliviar las presiones de liquidez y le dará oxígeno a la economía ecuatoriana para destrabar todo lo que es la cadena de pagos. Y yo creo que próximamente el efecto multiplicador de esos recursos se van a sentir en los bolsillos de los ecuatorianos. Cuando el gobierno se pone al día, por ejemplo, pagando atrasos con proveedores, con empleados públicos, etcétera, a su vez quienes reciben estos recursos pagan sus arriendos, pagan sus deudas, pagan sus compromisos y de esta manera se restablece la cadena de pagos en el país. Esto me parece que es una noticia positiva en medio de esta crisis económica y esta pandemia. Pero, le economista, permitirá también al gobierno atender las tareas más urgentes en cuanto a salud pública y también a la población más vulnerable. pero a Pero costa, ahora bien, sí, pero a costa seamos de que el próximo año sinceros. lleguen alzas en el IVA y que se tengan que en el próximo año establecer nuevas exenciones tributarias, ajustar todo ese mapa tributario, a Napoleón Santamaría le suena como inaplicable. Efectivamente, hay que ser muy claros y muy sinceros y realistas. Esto no es una panacea, esto no es una solución para el desbalance fiscal gravísimo que ha venido enfrentando el país desde hace años y que ha sido agravado con esta pandemia. Es decir, esto nos da un espacio de tiempo, un oxígeno que permite al país arreglar su casa, arreglar sus cuentas fiscales y volver a una estabilidad de las finanzas públicas. Déjeme ser claro, con o sin Fondo Monetario Internacional, el país tenía que hacer los ajustes necesarios para volver a una senda de sostenibilidad y balance fiscal. Bien, nos vamos a un primer corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Enseguida volvemos con más de este análisis. El FMI traza la cancha electoral. Recuerde que este programa está en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. El alza del impuesto al valor agregado siempre tuvo un alto componente político. Por eso, en muchas ocasiones se han bloqueado sus reformas, llevando a los gobiernos de turno a momentos de tensión e inestabilidad. Revisemos un poco la historia. En 1983, año del fenómeno del Niño, Osvaldo Hurtado subió del 5 al 6% el impuesto a las transacciones mercantiles para financiar los sueldos del magisterio. Y en 1986, León Febres Cordero lo puso en el 10% para presupuestar la Ley de Elevación de Salarios Mínimos Vitales. Este tributo es el que a partir del gobierno de Rodrigo Borja se denominó Impuesto al Valor Agregado. En 1994, el presidente Sixto Durán Ballén propuso subir el IVA del 10 al 15%, pero el Congreso de la época lo rechazó. Luego, en 1997, Fabián Alarcón hizo un nuevo intento al querer ponerlo en el 14%, igual sin apoyo legislativo. Yamil Maguad, en el año crítico de 1999, retomó la agenda de Durán Ballén planteando un IVA al 15%. El Congreso lo dejó en el 12%. En junio del 2001, Gustavo Noboa planteó una nueva reforma tributaria con el apoyo del FMI que puso al IVA en el 14%. La medida pasó en la legislatura y entró en vigor hasta agosto de ese año. El Tribunal Constitucional acogió una demanda que dejó sin efecto el alza. El 12% se mantuvo vigente pese a que Lucio Gutiérrez quiso subir un punto para financiar las pensiones jubilares sin contar con respaldo político. Mientras que en junio del 2016 Rafael Correa y su mayoría parlamentaria lograron un alza de 2 puntos al IVA para tener recursos con que afrontar el terremoto de Manabí. Esta alza solo se mantuvo por ley hasta junio del 2017, fecha en que volvió al 12%, a la espera de que se suba al 15% en septiembre del 2021 como parte del acuerdo con el FMI. En términos cronológicos, Ecuador ha regido por 13 años un IVA del 10% y por 2 décadas un IVA del 12%, ubicándolo como uno de los países sudamericanos de más baja recaudación. Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias por el reporte. Fidel Jaramillo, si en 34 años del IVA apenas ha subido 2 puntos con tanto conflicto político, ¿qué nos garantiza que el próximo gobierno vaya a ejecutar esta reforma que se plantea en conjunto con el Fondo Monetario?
Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que los recursos que vienen del Fondo Monetario y otros multilaterales no son la panacea, no son la solución. Nos brinda un espacio de tiempo para hacer los ajustes necesarios para restablecer el equilibrio de las finanzas públicas. Y para hacerlo, hay solo dos alternativas: o bajar los gastos o incrementar los ingresos, es decir, aumentar los impuestos. Aquí también hay que entender que todas las medidas propuestas en este programa constituyen un menú. No son compromisos o exigencias del organismo financiero internacional. Son un conjunto de medidas que el próximo gobierno tendrá que sentarse a negociar y analizar con el Fondo Monetario, pero principalmente con la sociedad ecuatoriana, para identificar cuáles son los mecanismos más eficientes para cerrar Perfecto. esa brecha fiscal. Fidel, usted... Sin duda, sí. el IVA es uno de ellos. ¿Y es el más Ya importante? estuvo tan alto cuando tuvimos la... El IVA es el más importante de todos esos tributos. En términos de recaudación, yo diría que es el que más rendimiento le da al país. Y tomemos en cuenta que cuando tuvimos la emergencia por el terremoto, el IVA ya subió. Y le recuerdo, la pandemia es una emergencia mucho peor que el terremoto. Entonces yo creo que los ecuatorianos podemos considerar un aumento del IVA. Ahora, desde el punto de vista personal, yo consideraría que el incremento del IVA debe ser primero hacia fines del próximo año y después gradual, es decir, un punto cada año, de tal manera de que podamos llegar al mediano plazo a un nivel del 15%, que sigue por debajo del promedio de América Latina, pero que le da cierto espacio a la economía ecuatoriana para no exacerbar el problema de la crisis económica. Fidel. No está bien subir impuestos cuando la economía está cayendo, pero hacerlo de manera gradual creo que es factible. Y en 34 años que no ha sido posible sino subir 2 puntos el IVA, ¿usted cree que va a poder haber un consenso político con el próximo gobierno para que eso se dé? Viendo la historia. Carlos, estamos viviendo una circunstancia absolutamente excepcional. La crisis que vivimos es una crisis que históricamente jamás ha vivido ni el Ecuador ni América Latina. Así que circunstancias excepcionales llevan a medidas excepcionales. Perfecto. Gracias. Napoleón Santamaría, ¿es reprochable o no que el acuerdo firmado por un presidente lo deba ejecutar el próximo? Es decir, desde mi punto de vista yo podría entender que se está diseñando una política de Estado. Lo penoso y lo que hay que decirle al país es que el presidente Moreno llega a este acuerdo, y comparto con Fidel en eso, esta selección de menús posibles que el país podrá optar a futuro. Pero lo que no es responsable es que el presidente Moreno no lo va a ejecutar. No solo porque no tiene capital político, sino porque no tiene tiempo. Por lo menos es irresponsable que un gobierno tome una decisión tan trascendental, dejando el encargo de la ejecución con el coste político que eso significa al nuevo gobierno. Y dos, yo no comparto la verdad con Lolo y Fidel en el tema de que el país tiene como solución reducir gastos, incrementar ingresos. Me perdonan, pero creo que el país tiene que avanzar en el concepto. Y les voy a proponer que el país aborde un tema que no hemos abordado. El país tiene que quitar los subsidios fiscales, lo que llamamos los tributaristas gasto fiscal. Eso es 6,000 millones de dólares que pierde el país todos los años. La CEPAL al Ecuador lo ubica con 6.5% de evasión. Esos son 7,000 millones de dólares que el Estado no cobra. Y tercero, en la misma carta del fondo le dice al gobierno, por favor, trabajen en leyes anticorrupción, porque en el país se pierde 1,000 millones. La Comisión Nacional Anticorrupción hablaba de 3,000 millones. Sumemos estos conceptos y sin subir gastos, pero Napoleón, sin bajar ingresos, tenemos 15,000 millones. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que sea el fondo quien tenga que marcarte las pautas, y no porque se trate del fondo per se, sino porque es el resultado de que las élites ecuatorianas han sido incapaces de establecer unos mínimos parámetros para llevar la economía de una manera sana. Y desde ese punto de vista hay que reconocer que muchas veces el Ecuador va a necesitar ayuda internacional para poder ordenar su casa adentro. Pero comparto exactamente con tu comentario, Carlos. ¿Por qué? Porque el problema aquí no es fiscal, ni siquiera es de cantidad de ingresos, es de la capacidad dirigencial de nuestras élites políticas de administrar correctamente los gastos. Sí, lo que resumí anteriormente, el país pierde 15,000 millones todos los años, caballeros. Si el país no tiene un problema de ingresos, el problema es que tenemos una pésima casta política, esta es la realidad del país.
Segundo, mira, que es tan nefasto el menú que hacemos con el Fondo Monetario que le decimos, ya no le devolvamos IVA a las universidades. Yo soy un académico, soy profesor universitario. Y también entiendo que a los municipios se les devuelve el IVA. ¿Sabes lo que pasa en la realidad del país? Que el 45% de municipios que fueron auditados por la Contraloría se les encontraron actos de corrupción. Nos volvimos locos en el país. Les damos plata a los municipios corruptos del país y le estamos quitando el IVA a las universidades. Y estamos realmente demenciales. Las universidades también se han excedido en los gastos. Napoleón, las universidades también han sido ineficientes en la administración de gastos en muchos casos. O sea, creo que la lección debería ser para todos en mayor y en menor medida. Porque si no, estamos creando grupos privilegiados a cuenta de que representan a sectores sociales. Definitivamente, Carlos. Y creo que el privilegio, creo que la dádiva, que el populismo fiscal de Moreno y de Correa, unos dos presidentes populistas fiscales que le han hecho mucho daño a la sostenibilidad fiscal, tiene que ser enmendado bajo el principio que te has dicho: equilibrio, presencia, conceptos. No buenas ideas, conceptos es lo que nos falta en el país, Carlos. Gracias. Lolo Echeverría, ¿y qué significa que la implementación de este programa en esta primera etapa lo vaya a hacer Mauricio Pozo? Porque normalmente a final de un gobierno, los ministros de Finanzas y los de Gobierno siempre son más bien figuras decorativas que están ahí quemando tiempo, pero esta vez viene un ministro que tiene unas credenciales importantes. Bueno, precisamente por eso es posible que hayan buscado una figura que brinde confianza al Fondo Monetario Internacional, porque aquí de lo que se trata es de la posibilidad de cumplir ese programa. Yo entiendo que es el Ecuador el que propone el programa que ve factible y el Fondo Monetario le acepta. Lo que está mal aquí en realidad es que, caricaturizando un poco, este gobierno recibe el dinero y deja a los próximos gobiernos que implementen las medidas. Eso no está bien, porque eso lo que garantiza es, en primer lugar, el incumplimiento, como se ha incumplido muchos acuerdos que hemos firmado con anterioridad. Pero Lolo, una pregunta. Yo no veo contradicción. Sí, pero ¿no es importante este momento que llegue recurso fresco porque es el peor bache de la historia del país? Es el problema más grave, es un gobierno débil y que más bien a él hay que ayudarle para que pueda ajustar una transición ordenada para un próximo gobierno donde se renuevan las estructuras políticas. O sea, eso no lo vería yo mal. Es que siempre que el gobierno también se ayude. Por eso lo que se dice es que todo debe comenzar con un programa de ajuste del propio gobierno, porque no importa cómo venga el dinero, si viene por ahorro de la no evasión de impuestos, como dice Napoleón, yo no veo contradicción. Esa es una forma de reducir los gastos e incrementar los ingresos, por supuesto. Pero el problema está en qué se gasta el dinero que viene, que recibe el Estado. Si vamos a seguir gastando como este gobierno y el gobierno anterior, cualquier dinero que entre se gastará y se gastará mal. Y bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Volvemos con Políticamente Correcto. A lo largo de la historia, los acuerdos con el FMI generan rechazo y protestas de varios grupos sociales, como lo vivimos hace un año en el paro de octubre. 11 días de protesta que pusieron en vilo al Ecuador. Luego del corte seguimos con el análisis de este tema aquí en Políticamente Correcto. Hace un año Ecuador vivió dos de las semanas más violentas de su historia. El programa económico del presidente Lenín Moreno, auspiciado por el FMI, contempló la eliminación de los subsidios a las gasolinas y al diésel, que por décadas no se había revisado. Las protestas de los transportistas comenzaron el 3 de octubre y después vino la movilización indígena que dio paso a 8 días de violentas protestas con claros afanes desestabilizadores. Quito fue vejada y varios sectores de la ciudad destruidos. Los manifestantes reclamaron una incesante represión policial que dejó decenas de heridos. El gobierno de Moreno estuvo a punto de caer por las presiones de la dirigencia de la CONAIE, que perdió el control de las manifestaciones. Finalmente, en una mesa de diálogo, un presidente agotado retrocedió en su plan económico. Hasta ahora, las investigaciones judiciales continúan sin llegar a condenar los responsables de esta larga semana de pesadilla. Meses después, la pandemia del coronavirus amortiguó las tensiones sociales y hundió la economía nacional.
Ahora estamos a punto de entrar en una campaña electoral, mientras el gobierno de la mano del FMI avanza con un plan económico del que tendrán que hablar las próximas autoridades. Las semanas que vienen avivarán el descontento social. Carlos. Bien, Lolo Echeverría, ¿cómo está ese descontento social? Si partimos de la premisa de que el gobierno encamina un programa económico de largo plazo, ¿no estamos abonando terreno para que se repita lo de octubre con estos anuncios? No sé si ahora, pero tal vez en el próximo año. Lógicamente, este acuerdo es como entregarles gasolina a los revoltosos y a la izquierda, porque ellos siempre han tenido como chivo expiatorio, como estandarte de lucha el Fondo Monetario. Y en campaña electoral, ellos estarán encantados ahorita. Por supuesto que es así, pero no había alternativa. Había que empezar en algún momento y esto es lo que ha tenido que enfrentar el actual gobierno. Pero bueno, la cuestión está en que hay que ver también el lado positivo de esto. Desgraciadamente yo veo que la derecha siempre tiene vergüenza de ser derecha, en el fondo vergüenza de defender lo que cree. La izquierda aprovecha muy bien, pero la derecha se oculta. Yo creo que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene un aspecto muy positivo de defensa nuestra, de los ciudadanos, del pueblo, por dos razones. La primera, que le exige al gobierno tener un plan económico, que es más de lo que hemos visto en todos los años anteriores. Y en segundo lugar, no solo presentar un plan económico, sino también que chequee el cumplimiento de ese plan, entregando por cuotas del dinero. Por esto es mala señal que haya una entrega tan voluminosa de inicio sin garantizar el cumplimiento del acuerdo. Lolo, una pregunta. Que Sí. si se cumple, eso es en beneficio de los ciudadanos. Lolo, pero ¿no es también positivo que, como usted decía en el bloque anterior, que le preocupa mucho que ese dinero se vuelva gasto corriente o no signifique una necesaria disciplina fiscal? ¿Qué significa que este acuerdo le encamine al gobierno nacional a incrementar en 1.000 millones más su gasto social? ¿Eso es positivo o es negativo para enfrentar a la pobreza que viene por la pandemia y la crisis? Que todo depende en qué se gasta, porque también a cualquier cosa se le puede llamar gasto social. Pero si el gasto social es, por ejemplo, atender a los desempleados, atender a la gente que ha entrado en pobreza, que ha caído en pobreza como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica, entonces es un gasto social que se justifica. Pero no puede ser aceptable que se considere como gasto social el dispendio o que el gasto social no se pueda contabilizar y no tenga transparencia. De manera que no es lo que se gasta, es Bien. en qué se gasta. Perfecto. Y que sea transparente. Bien. Fidel Jaramillo, ¿no cree usted que este programa económico, como lo dice Lolo Echeverría, crispe los ánimos sociales cuando se sube el IVA, cuando hay un impuesto a la gasolina, cambios en el impuesto a la renta, fin de extensiones a ciertos sectores? Aclarando nuevamente de que esto se daría en el futuro con un nuevo gobierno, no en el actual, para evitar suspicacias de este momento. En primer lugar, a mí me gustaría hacer el análisis contrafactual. ¿Qué pasaría en el país si no tendríamos acceso a estos recursos? El país estaba ya en unidad de cuidados intensivos, es decir, con atrasos, con falta de pagos a maestros, etcétera. Yo creo que de no haberse dado este oxígeno de liquidez, realmente el contexto y la protesta social ya estaría desde ya en las calles. Ahora, viendo hacia el futuro, yo creo que sí, estamos en una transición política y creo que esto se puede aprovechar de manera electoral. Pero yo creo que hay que evitar justamente ese populismo fiscal que decía Napoleón y buscar ciertos acuerdos, ciertos consensos mínimos para llevarlos adelante en el próximo gobierno. Aquí vale la pena además aclarar que el próximo gobierno puede en mayo decir, yo no estoy de acuerdo con este programa. ¿Y qué pasa ahí? No hace y no va a tener acceso a 1.500 millones de dólares el próximo año y 1.000 millones de dólares adicionales en el año 2022. Es decir, siempre hay esa opción. Y además, digamos que Napoleón va a ser el próximo ministro de Finanzas del próximo gobierno,
puede sentarse con el Fondo Monetario y decirle, sabe que no me convence el IVA, no me convence renta, lo que quiero hacer es recaudar 6 puntos del Producto Interno Bruto, reduciendo el gasto tributario, reduciendo la evasión, y presente un plan que para todos sea muy creíble, Pero, Fidel, con la capacidad de gestión, y de pronto el Fondo Monetario le cree. Pero Fidel, usted está vendiendo la idea de un Fondo Monetario benévolo, coherente, consecuente con el país, cuando lo que hemos visto a lo largo de la década, o el relato que se ha hecho del Fondo Monetario, es de un organismo rígido que impone medidas y que tiene una frialdad que luego desemboca en protestas como la del año pasado. ¿Hay un nuevo Fondo Monetario en ese sentido? A ver, primero yo no estoy aquí para defender al fondo, pero sí quisiera dar que un marco de manejo macroeconómico consistente. El Fondo Monetario y el país han acordado ciertas metas que le permiten al país recobrar la estabilidad de las finanzas públicas. Esto es, bajo un gobierno de derecha o de izquierda, o un Fondo Monetario malévolo o benévolo. Simplemente son las cifras. Hay una cuestión técnica atrás de todas estas medidas y un programa económico. El contenido de ese programa, ahí yo creo que los gobiernos van a demostrar su ideología, sus prioridades y sus preferencias. Bien. Gracias. Bueno, hablemos entonces con el futuro ministro de Finanzas, Napoleón Santamaría. Eso es primicia. Eso hay que descartar. Más bien augurarle al nuevo ministro que le vaya bastante bien en estos pocos meses. No solo por él, porque es una gran persona y un profesional, sino por el país. ¿Se refiere a Mauricio Pozo? ¿Se refiere a Mauricio Pozo, Napoleón? Sí, definitivamente. Bueno, ¿eso es una garantía o no es una garantía de que la transición hasta mayo del próximo año puede ser interesante para el país? Definitivamente sí, un hombre serio, preparado, con experiencia, nos garantiza al país que por lo menos va a haber conceptos y decencia en el manejo de las finanzas públicas, y eso es importantísimo hoy día en el país. Pero quiero abonar lo que justo decía Fidel. Es que el menú que justo decía Fidel respecto de lo que nos compromete en el Ecuador es un menú perverso. Los 3 puntos del IVA significan en recaudación neta 1.650 millones. Cada punto de IVA le produce al país 550 millones. Es lo que produce. Pero en América Latina, Colombia, Uruguay y Argentina ya tienen hoy día el impuesto a la riqueza. Perú lo está discutiendo en la Asamblea. Brasil lo lleva a su parlamento. Chile hoy día lo discute. ¿Qué pasa en el Ecuador? Aquí nadie dice nada. Muti sobre el foro respecto al impuesto a la riqueza. ¿Cuánto nos podría dar el impuesto a la riqueza? 1.200 millones de dólares. Datos del SRI. Con esto le evitamos al país la tragedia, a un gobierno el desgaste y a la clase más desposeída un exceso de carga fiscal. ¿Y le cobramos a quién? A quien el mundo entero, la fiscalidad moderna dice, a quien debemos cobrar, que es a quien acumuló riqueza. Ahí están las medidas. La crítica es que, habiendo soluciones, habiendo mecanismos, el gobierno ha optado por quizá los más perversos para los 17 millones de ecuatorianos, y esto es lo criticable. Segundo, lo que sí creo que estoy de acuerdo con Napoleón. Hablar, por ejemplo, de un impuesto al patrimonio me parece que es algo saludable en la discusión de políticas públicas. No solo los países que ha indicado Napoleón, yo creo que es una discusión a nivel global. El tema será hacerlo con una precisión técnica que no desincentive la inversión ni el ahorro en el país, porque eso no es la base de la reactivación. Entonces yo creo que debería hacérselo de manera técnica, no politizada, no ideológica, porque es algo que sí podría estar tomado en cuenta dentro de ese menú. Claro, y comparto, Fidel, tanto comparto con Fidel que solo déjame terminar con dos conceptos fundamentales. Lolo decía conceptos, ideas, propuestas, de acuerdo, no palos ni piedras. Hay que desterrar del país esas personas que vienen a asaltar ciudades. Eso que nunca más van al país. Que gente decente como Fidel, como Lolo y como muchas personas más se sumen en una plataforma de esto, de propuestas. Pero cuidado, cometeremos un error más si las propuestas vienen del frente político. Mi propuesta ha sido que las universidades sean la mesa central del diálogo nacional y que a través de los centros universitarios le propongamos al país un verdadero programa de ajuste fiscal. Perfecto. Colombia lo hizo en el 2008. Ecuador lo puede hacer. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que puede volver a ver este programa y todos los reportajes de Políticamente Correcto en nuestro micrositio en ecuavisa.com. Regresamos enseguida con más de este debate. No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Seguimos en Políticamente Correcto.
Fidel Jaramillo, ¿a usted no le preocupa entonces que Yacu Pérez, Andrés Arauz, Jimena Peña se hayan mostrado ya críticos frente al acuerdo con el fondo? Que Montúfar pida al Fondo Monetario Internacional toda la distancia y la capacidad de que el próximo gobierno tenga la autonomía necesaria para manejar esas cuentas y que Lasso incluso prometa que su plan económico consiste en bajar impuestos. Bueno, una vez anunciado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la mayoría de analistas económicos reconocieron las bondades y lo positivo de este acuerdo, pero también hemos visto en las redes sociales especialmente que hay muchas críticas y están diciendo fuera el Fondo Monetario Internacional. Déjeme ser políticamente incorrecto. Muy bien. Y déjeme decirle que estoy de acuerdo en que saquemos al Fondo Monetario Internacional, pero por lo menos hay dos maneras de sacarlo. Uno, yo estuve cerca de las dos. Una en Venezuela, en el año 2001-2002, cuando ya las cuentas fiscales eran insostenibles, el representante residente del Fondo Monetario me contó, no tenemos nada que hacer de aquí, nos vamos de Venezuela. Y en el año 2011-2012, en el Perú, cuando la sostenibilidad fiscal más bien estaba garantizada, tenían superávit fiscal, el representante residente del Fondo Monetario vino donde mí me dijo, Fidel, no tenemos nada que hacer aquí, no nos necesitan. Son dos maneras de sacarse al Fondo Monetario Internacional del país. Y sin duda, si es que no nos gusta el Fondo Monetario Internacional, la mejor manera es no necesitar de él. Es decir, hacer un manejo responsable de nuestra economía, de nuestras finanzas públicas, para jamás tener que depender de este tipo de programas condicionados. Y más bien acceder, como lo han hecho Chile, Colombia, Perú, sin condiciones para enfrentar esta pandemia. Porque lo contrario, Fidel, es irse a endeudar en cualquier otro país, como China, por ejemplo, a tasas altísimas y mantener una sostenibilidad fiscal muy cuestionable, porque lo único que me interesa es tener dinero sin mostrar resultados claros de cómo manejo esa economía. Eso es una pirámide, seguir endeudándose para pagar más deuda, tasas que, recuerden, el anterior gobierno y los primeros años de este gobierno estuvimos endeudándonos a cerca del 10%. Chulco. Eso es insostenible. Entonces, tiene la razón. Creo que es importante una política de endeudamiento responsable y sostenible. Aprendamos de las malas gestiones del pasado. Bien. Lolo Echeverría, ¿deliberadamente cree usted que Moreno y el FMI decidieron trazar la cancha electoral con este acuerdo? Es decir, nos ponen a todos a hablar de cómo se tiene que manejar la economía a partir de mayo de 2021 con un acuerdo impuesto del Fondo Monetario Internacional donde nos tienen que decir que subamos el IVA y otros impuestos más. Sí, yo creo que sí tiene un diseño que, como decía antes, caricaturizado es yo recibo el dinero y otros que hagan los planes o que tomen las medidas. Pero la verdad es que no se puede tomar ningún plan económico, ni el del Fondo Monetario, ni un plan económico que haga el propio país, si no se tiene el respaldo, si no se tiene capital político, si no se conversa. Y este caso es que estamos en campaña y por lo tanto hay que conversar incluso con los candidatos. Y esto no es fácil. No es fácil porque los candidatos que tienen reales opciones van a pensar honestamente y en el futuro y en el país. Pero si hay 14, 16 candidatos y algunos de ellos ni ellos mismos saben por qué están de candidatos, esto es muy difícil. No se puede preguntarles a ellos si vale o no vale, si aceptamos o no aceptamos. Pero Lolo, una pregunta. Ya que usted señala que es cuestionable que tenga que ser Moreno el que administre esta plata o que recibe el dinero y que el próximo gobierno sea el que tenga que ejecutar el plan, ¿usted cree que le corresponde al presidente Moreno o al nuevo ministro Mauricio Pozo en este momento acercarse a los candidatos presidenciales para que con ellos expliquen la necesidad de una transición ordenada o al menos esperar a una segunda vuelta? ¿Cree que a él le corresponde o, como dice Napoleón Santamaría, a las universidades o a no sé qué otro sector? Yo creo que es una obligación moral el contar con los candidatos, porque este no es un proyecto del gobierno, es un proyecto del país. Y como topa no solo a esta administración, sino a la que viene e incluso más allá, entonces es una obligación moral contar con los que van a administrar en el futuro el país. Bien, Napoleón Santamaría, yo le quería hacer una precisión que tenía una duda que me surgió desde el inicio del programa. Usted dice que los próximos meses nos tocará a todos pagar una factura, pero hay otra cosa también que es real. Este gobierno dejó estructurando
reestructuró todo un sistema de deudas y ellos han dicho que en los próximos años el Estado se va a ahorrar unos ingentes pagos de deuda pública. ¿Esa no es una forma como de equilibrar todo el trabajo que ha hecho Richard Martínez y el presidente Moreno hasta el momento? Diríamos, Carlos, que el manejo del presidente Moreno no ha sido tan corrupto como fue el del señor Correa. Y eso sí es algo que hay que rescatar. De este gobierno hay que rescatar que nos sacó de esa vía nefasta del socialismo del siglo XXI. Y esto sí hay que ponderarlo. Pero luego, cuidado, nos olvidamos, a los ecuatorianos a veces nos pasa rápido las noticias. Este presidente anticipó el impuesto a la renta del 2021. Así que en el 2021 tenemos 300 millones de déficit. Segundo, este presidente anticipó el sistema de retenciones en la fuente del 1 al 1,75. Eso significan 780 millones que ya nos comimos en este año. Este gobierno anticipó la declaración de impuesto a la renta, de IVA y de retenciones de contribuciones especiales para el día 9. Es decir, nos comimos este año 400 millones Pero más. qué grave la situación fiscal del Ecuador, pues, Napoleón. Gravísima la situación fiscal del Ecuador. No olvidemos lo que ha pasado, porque el 2021, ¿sabe qué vamos a tener un presidente diciendo? Lo que el señor Moreno nos decía las primeras semanas, la mesa no ha estado servida. No, pero el señor Moreno no solo que deja la mesa no servida, sino que él sí se sirvió el paquete, al menos 4.000 millones del fondo, y deja por ejecutarse a futuro las medidas fiscales. Pero Napoleón, deja reestructurando la deuda externa, pues. Deja reestructurando la deuda externa. Hay que ser generosos con ese paso, ¿o no? Hay que ser claros en que nos deja reestructurando de alguna manera, difiriendo los pagos a futuro, una quita de intereses que si la comparamos con Argentina es infinitamente inferior a la de ecuatoriana. Argentina hizo una mejor renegociación en ese sentido. Pero, ¿qué me preocupa adicionalmente, Carlos? Que es otro de los temas que el país tiene que tratar. Porque en el país hay tabús y no nos enfrentamos a los grandes temas. Cuidado y que la medida del nuevo gobierno no sea ni subir ingresos ni bajar gastos, sino que la medida sea monetizar activos públicos. ¿Qué hemos dicho como país respecto de la delegación, de la concesión, de la transmisión a manos privadas de tanto empresas públicas como activos públicos? Hasta ahora nada. Tanto, Carlos, que el Ecuador no tiene una ley de concesiones. No tenemos el marco jurídico para abonar en esto. Cuidado y que sea que el próximo presidente no encuentre ninguna otra salida sino vender el gallinero, porque la gallina y los huevos ya nos hemos comido en este año. 30 segundos, Fidel Jaramillo, ¿usted cree que puede darse ese escenario medio catastrófico? Yo creo que al momento hay señales más bien de optimismo. Yo veo inicio una recuperación económica en sectores claves, por ejemplo, todo lo que son exportaciones tradicionales y no tradicionales. En medio de esta pandemia están creciendo al 10 o al 6%. Es una buena medida. Hay liquidez en el sistema financiero. Este apoyo del Fondo Monetario Multilaterales nos da cierta liquidez y también la creatividad de los emprendedores y de las comunidades en Ecuador que han aprendido a enfrentar esta adversidad. O sea Perfecto. Que yo creo que hay posibilidades de salir adelante. Muy bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Napoleón Santamaría, ¿las condiciones del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Moreno y el FMI fueron las políticamente correctas? Definitivamente no, Carlos. No son ni siquiera políticamente ni éticamente correctas. Creo que el país sí tiene otros caminos de solución y la convocatoria es a dos personas, a los ciudadanos que quieran un mejor país y que de forma decente quieran abonar con sus conceptos. Y segundo, responsabilidad en el voto. Si nos volvemos a equivocar los ecuatorianos y elegimos un populista o un corrupto o un mal presidente en el 2021, ahí sí vendrá definitivamente la caída completa del avión, mi querido Carlos. Ojalá y esto no pase. Lolo Echeverría, su conclusión. Me parece que se justificaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si es que se cumplen las condiciones o los objetivos planteados. Los objetivos son reactivar el aparato económico y aprobar determinadas leyes que son fundamentales, como por ejemplo las leyes para combatir o eliminar la corrupción. Si se cumple y se alcanzan esos objetivos, se justifica. Caso contrario, solo se habrá incrementado el grado de crisis.
Fidel Jaramillo, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, yo creo que el país no tenía mayores alternativas y creo que esto, como decía, nos da cierto oxígeno, pero insisto, no es una panacea, no es la solución. Lo más difícil queda hacia adelante y creo que ese es el gran desafío del país. Dos temas importantes para destacar y con esto concluyo. Primero, la necesidad de reactivar la economía. Cualquier ajuste va a ser mucho más viable cuando la economía esté creciendo. Y segundo, corrupción e impunidad. No podemos alzar los impuestos si todavía hay esa deslegitimidad de que esos recursos van a ir a manos de corruptos. Creo que es un esfuerzo fundamental. Crecimiento y lucha anticorrupción creo que es la base de cualquier programa económico. Y bien, el país consigue nuevamente que el Fondo Monetario Internacional le preste una ayuda doble. La primera, un gran contingente de recursos para estabilizar las finanzas del gobierno y trazar una hoja de ruta hacia la recuperación. La segunda ayuda es la más controversial, pues el Fondo Monetario marca las pautas de todas las reformas estructurales que necesita nuestra economía porque nuestras élites han sido incapaces de tener consensos mínimos y duraderos sobre cómo administrar una economía sana y sin sobresaltos. Veo con preocupación que más allá del alboroto de la campaña electoral, el próximo gobierno tenga el liderazgo político y la responsabilidad de darle continuidad a un modelo económico que el presidente Moreno ha diseñado con las últimas fuerzas de su mandato. Que impere la sensatez. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos este importante análisis sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las elecciones del 2021. Nosotros tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Ecuavisa. Enseguida viene esta semana su resumen de Noticias Dominical.